Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. La verdad es que es un honor, es un placer compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Y pues bueno, para continuar con la temática que hemos tenido en la iglesia acerca de los nombres de Dios, hoy vamos a hablar de Jehová Ra. Perdóname si lo estoy pronunciando mal, pero mi hebreo no está muy bien. Eh, y pues bueno, hoy les traigo un mensaje en un tiempo confuso, en un tiempo que para muchos es desalentador, un tiempo donde quizás no entendemos muchas cosas, pero de verdad espero que esta palabra sea de bendición para ti, que te llegue y sea fructífera en tu vida. Entonces, sin más preámbulos, vamos con todo. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de Jehová Raab, uno de los nombres de Dios, que significa Jehová mi pastor. En lo personal me causa bastante ilusión, me trae muy gratos recuerdos, porque el primer contacto que, que yo tuve con la Biblia fue con el pasaje que dice Jehová mi pastor, que está en el Salmo 23. Hoy vamos a hablar de él, no a profundidad, pero vamos a extraer algunas cosas que nos van a ayudar a entender cuál es la tarea de un pastor. ¿Será que, yo antes me preguntaba, ¿será que un pastor simplemente se sienta todo el día a vigilar las ovejas y ya? ¿O es que se dedica a hacer otras cosas? Entonces, yo creo que ese pasaje en especial nos va a dar un poquitico de claridad en cuanto a las tareas o las labores que desempeñaba un pastor. Del otro ejemplo que les quiero hablar es de Jesús, el buen pastor, que lo encontramos en Juan 10. Y otra cosa que les quiero decir, y para que la tengan bastante presente, esto es muy común en la Biblia, o sea, que usen la figura del pastor y la oveja. Y es una metáfora que básicamente se usa para describir la liberación de la cautividad y la angustia. Entonces yo creo que encaja muy bien, y por eso les decía que yo espero de todo corazón que esta palabra sirva de aliento para ustedes, específicamente por los tiempos en los que estamos viviendo. Ahora vámonos al Salmo 23. Es bastante extenso, no lo vamos a leer todo, pero yo me quiero quedar con el fragmento inicial que me parece que es bastante revelador y dice así: el Señor es mi pastor, nada me falta. Fíjense que en ningún momento dice el Señor es mi pastor y yo tengo todo lo que quiero. No, yo tengo todo lo que deseo. No, está diciendo nada me falta. Eso significa que el salmista está declarando que en Dios, en su pastor, está pleno. Entonces, esas son cosas que debemos tener muy claras porque en estos tiempos solemos confundirlas. Entonces, el Salmo avanza y describe lo que hace un pastor. Algo que a mí me causa bastante curiosidad en esta metáfora del pastor oveja y que de hecho me ha enseñado mucho es lo siguiente: las ovejas no se preocupan por nada. Las ovejas siempre están confiadas que su pastor les va a proveer de todo, que su pastor tiene el control. De hecho, escuché hace ya algún tiempo, una persona decía que la raíz de la palabra pastor en el inglés es oversee, o sea, que ve por encima, que tiene el control, que tiene una vista panorámica de todo. Y a veces nosotros no tenemos la vista completa de todo, pero nuestro pastor, que es Dios, sí. Entonces, avanzo. Les decía que dentro de las funciones del pastor y de las cosas que me llamaban la atención era que el pastor les proveía de todo. O sea, el pastor era el que se preocupaba o se preocupa porque en esta época todavía existen pastores de ovejas. Se preocupaba porque estuvieran bien alimentadas, por dónde iban a pastar, por dónde iban a descansar, qué agua iban a tomar. Se preocupaba por ahuyentar el peligro. De hecho, la Biblia cuenta que los pastores peleaban contra los lobos. O sea, no estamos hablando de un perro, estamos hablando de un lobo, que es un animal salvaje, que simplemente está en su instinto matar, está en su instinto cazar. Y los pastores peleaban contra los lobos y se las arrebataban a las ovejas de su boca. O sea, es una cosa increíble. Y si lo llevamos a la figura de Dios, o sea, si eso lo hacía un pastor, simplemente por su oveja, imagínense cuánto más no hace Dios por nosotros. Y a veces nosotros ni siquiera somos conscientes, quizás ni lo entendemos. Pero bueno, este es el ejemplo que está en el Salmo 23. Entonces yo creo que con esto más o menos tenemos
una idea de cuáles son las tareas del pastor. Pero ahora nos vamos al segundo ejemplo o a la segunda cita bíblica, que es Juan 10. El título de este capítulo es Jesús el buen pastor. Hay 4 puntos que yo quiero resaltar y que de hecho los anoté, que me llamaron mucho la atención, y son los siguientes. 1. Las ovejas conocen la voz de su pastor y acuden a su llamado. 2. Las ovejas lo siguen, las ovejas lo conocen. 3. No se dejan guiar por la voz de extraños. 4. Él es el buen pastor. ¿Por qué? Porque da la vida siempre por nosotros. Bueno, yo creo que estos 2 pasajes nos han dado una idea bastante clara de la relación pastor-oveja o de el significado de la figura y por qué la Biblia la usa tanto, por qué es tan importante dentro de la palabra. Entonces, para finalizar, yo quiero hacerte varias preguntas y quiero decirte un par de cosas. Lo primero, ¿estás preocupado? Sí, seguramente sí. O sea, estamos viviendo, como les dije al inicio, tiempos confusos, tiempos donde a veces no vemos la luz. Pero ¿sabes qué? Confía en tu pastor. Él tiene el control, él tiene la vista panorámica. Él está ahuyentando el peligro por ti, aunque no te des cuenta. Él nada más no está ahí sentado descansando, no. Él está trabajando por ti. 2. ¿Será que estás escuchando la voz de tu pastor? Y voy a hacer un énfasis en esto. La Biblia dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y a veces ponderamos el consejo de otros, de nuestros seres queridos, por encima de la voz de Dios. No me malinterpreten, no estoy diciendo que el consejo de otros esté mal. De hecho, hay consejos que son muy buenos y que nos ayudan y, como decimos en Colombia, nos sacan del barro. Pero por encima de todo, lo primero que tienes que hacer es escuchar la voz de Dios, es escuchar su consejo. Presentarte delante del Dios mío. ¿Qué hago? ¿Qué está pasando? ¿Por dónde me meto? Decía antes que yo hice del Señor en mi pastor una realidad en mi vida, y por eso siempre los que me conocen reconocen que Dios ha sido mi estratega. Es el que me dice: muévete, no te muevas, de un paso atrás, de un paso hacia adelante. Y a pesar que en muchas situaciones estaba en desventaja, como decimos por ahí, he tenido las de perder, siempre salgo ganando, porque es que me dejo guiar por Él y no me dejo guiar por mi propia opinión. Entonces, mi hermano, si no estamos escuchando la voz de Dios, tratemos de eliminar el ruido que está a nuestro alrededor, acerquémonos más a Él, intimemos más con Él, dediquémosle un poco más de tiempo a la lectura de la palabra. Dice el autor de un podcast que la Biblia es nuestro manual de instrucciones. O sea, qué lindo. Y yo siempre lo he afirmado, en la Biblia está absolutamente todo. Y recuerdo algo, en una de esas noches de estudio en la universidad, estábamos varios y estábamos utilizando un libro de diseño mecánico, un libro con teoría súper compleja, un libro con demasiada información, con más de 300 páginas. Y él decía: ¿cuál es la diferencia entre este libro y la Biblia? Yo le decía: en ese libro tú simplemente vas a aprender cómo solucionar problemas mecánicos, pero en la Biblia tú vas a encontrar la solución a todos los problemas de tu vida. Y él decía: ahora entiendo, pero tengo que experimentarlo por mí mismo. Él al final siguió incrédulo, pero siempre que habla conmigo, siempre que hemos tenido la oportunidad de conversar, dice: Víctor, nunca se me olvida lo que me dijiste. Y es así. Dediquémosle un poco más de tiempo a la oración. Y con esto no los estoy encasillando a que tienes que orar a una hora en específico. No. Tienes que orar tanto tiempo específico. No. Hay gente que ni siquiera está orando. Y quieren que Dios le dé soluciones, quieren que Dios le dé respuestas, quieren que Dios los guíe. Mi hermano, así no funciona. Pero por encima del consejo de cualquier persona está el consejo de Dios. Por encima de eso, lo primero que tú tienes que buscar, al primero que tú le tienes que consultar antes de hacer algo, por mínimo que sea a Dios. Y tú dices: oye, pero Dios no está pendiente de cosas triviales. Déjenme decirle que Dios es detallista, Dios te ama y Dios me ama, nos ama a todos. Y Dios se encarga de absolutamente todo. Así como el pastor se encarga de cosas tan triviales como: no, tengo que recortar el pasto para que mis ovejas coman de lo mejor. O sea, imagínense cuánto más nos lo hace Dios con nosotros. Dios está pendiente de nosotros. Me decía mi esposa, y es una cosa que me marcó
En estos días ella decía, Víctor, nosotros somos el negocio de Dios. Entonces, mis hermanos, o sea, debemos de pensar que nuestros asuntos no les interesan a Dios, sí les interesa. Él está al cuidado de todas las áreas de nuestras vidas. Pero donde los quiero llevar es, uno, que tenemos que confiar en Él. Dos, tenemos que hacer nuestra parte acercándonos a Él. Tenemos que buscarlo, tenemos que aprender a escuchar su voz, tenemos que afinar nuestro oído. Y dos de las maneras básicas de hacerlo es leyendo su palabra y orando. Créanme que sí. Y pues bueno, los quería dejar con eso y yo sé, se los vuelvo a repetir, estamos viviendo circunstancias extrañas, estamos viviendo tiempos complicados, tiempos que no sabemos cuándo van a terminar, pero aún de todo esto Dios tiene el control. Entonces, mis hermanos, los amo muchísimo, les mando un fuerte abrazo y espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Hasta la próxima.